En esta oportunidad le venimos a desarrollar los temas de minería de datos y robótica en la asignatura de inteligencia artificial. Como participantes están José Echeverría y Gianfranco Rojas. ¿Qué es la minería de datos? Bueno, la minería de datos es un campo de la estadística y la ciencia de la computación referido al proceso que intenta descubrir patrones en grandes volúmenes de conjunto de datos. Utiliza los métodos de inteligencia artificial, aprendizaje automático, estadística y sistemas de base de datos. Proceso de la minería de datos. Un proceso típico de minería de datos consta de los siguientes pasos en general. Selecciona el conjunto de datos, analiza la propiedad de los datos, transforma el conjunto de los datos de entrada, selecciona la técnica de minería de datos, extrae el conocimiento, interpreta y hace la evaluación de los datos. Técnicas de minería de datos. Como ya se ha comentado, ya hemos desarrollado las técnicas de la minería de datos provienen de la inteligencia artificial y de la estadística. Dichas técnicas no son más que algoritmos más o menos sofisticados que se aplican sobre un conjunto de datos para obtener unos resultados. Redes neuronales son un paradigma de aprendizaje y procesamiento automático inspirado en la forma en que funciona el sistema nervioso de los animales. Se trata de un sistema de interconexión de neuronas en una red que colabora para producir un estímulo de salida. Ejemplo de esas redes está el perceptrón multicapa y los mapas autoorganizados, que también se conocen como redes con regresión lineal. Es la más utilizada para formar relaciones entre datos, rápida y eficaz, pero insuficiente en espacios multidimensionales donde pueden relacionarse más de dos variables. Árboles de decisión. Un árbol de decisión es un modelo de predicción utilizado en el ámbito de inteligencia artificial y el análisis predictivo. Dada una base de datos, se construyen estos diagramas de construcción lógica muy similares a los sistemas de predicción basadas en reglas que sirven para representar y categorizar una serie de condiciones que suceden de forma sucesiva para la resolución de un problema. Ejemplo de ello, el algoritmo ID3 y el algoritmo C4-5. Modelos estadísticos. Es una expresión simbólica en forma de igualdad o ecuación que se emplea en todos los diseños experimentales y en la regresión para indicar los diferentes factores que modifican la variable de respuesta. Agrupamiento o cluster es un procedimiento de agrupación de serie de vectores según criterio, habitualmente de distancia. Se trata de disponer los vectores de entrada de forma que estén más cercanos a aquellos que tengan características comunes. Ejemplo de ello es el algoritmo K-MINUS y el algoritmo K-MEDOX. Reglas de asociación. Se utilizan para descubrir hechos que ocurren en común dentro de un determinado conjunto de datos. Según el objetivo de análisis de los datos, los algoritmos utilizados se clasifican en dos: supervisores y no supervisores. Los supervisores predicen un dato o un conjunto de ellos, desconocidos a priori a partir de otros conocidos. Algoritmos no supervisados o del descubrimiento del conocimiento. Se descubren patrones y tendencias en la data. En la robótica. Ese tema se lo va a desarrollar mi compañero. Bien, aquí continuamos con lo que es la exposición para la asignatura de inteligencia artificial. En este caso, hablaremos sobre la robótica. ¿Qué es la robótica? La robótica es la rama de la ingeniería mecánica, de la ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, ingeniería biomédica y de las ciencias de la computación, que se ocupa del diseño, construcción, operación, estructura, manufactura y aplicación de los robots. La robótica combina diversas disciplinas, como la mecánica, la electrónica, la informática, la inteligencia artificial, la ingeniería de control y la física. Otras áreas importantes en robótica son el álgebra, los autómatas programables, la animatrónica y las máquinas de estado. ¿Qué clasificación tienen los robots en la parte de la robótica? Ella va según su cronología. En la primera generación están lo que son los robots manipuladores, el cual son sistemas mecánicos multifuncionales con un sencillo sistema de control, bien sean manual, de secuencia fija o de secuencia variable. La segunda generación son los robots de aprendizaje. Repiten una secuencia de movimientos que han sido ejecutadas previamente por un operador humano. El modo de hacerlo es a través de un dispositivo mecánico,
El operador realiza los movimientos requeridos mientras el robot le sigue y los memoriza. Tercera generación. Robot con control sensorizador. El controlador es un ordenador que ejecuta las órdenes de un programa y las envía al manipulador o robot que realice los movimientos necesarios. Según su estructura. La estructura es definida por el tipo de configuración general del robot. Puede ser metamórfica. El concepto de metamorfismo, de recién aparición, se ha introducido para incrementar la flexibilidad funcional de un robot a través del cambio de su configuración por el propio robot. El metamorfismo admite diversos niveles, desde los más elementales, como son el cambio de herramientas o de efecto terminal, hasta los más complejos, como el cambio o alteración de algunos de los elementos o subsistemas estructurales. Los poliarticulados. En este grupo se encuentran los robots de muy diversas formas y configuración, cuya característica común es la de ser básicamente sedimentarios. Y son estructurados para mover sus elementos terminales en un determinado espacio de trabajo según uno o más sistemas de coordenadas y con un número ilimitado de grados de libertad. 2. Móviles. Son robots con gran capacidad de desplazamiento, basados en carros o plataformas y dotados de un sistema locomotor de tipo rodante. Siguen su camino por telemando o guiándose por la información recibida de su entorno o a través de sus sensores. Estos robots aseguran el transporte de piezas de un punto a otro en una cadena de fabricación, guiados mediante plantas materializadas a través de la radiación electromagnética de circuitos empotrados en el suelo o a través de bandas determinadas fotoeléctricamente. Pueden incluso llegar a soportar obstáculos y están dotados de un nivel relativamente elevado de inteligencia. Androides. Son los tipos de robots que intentan reproducir total o parcialmente la forma y el comportamiento cinemático del ser humano. Actualmente los androides son todavía dispositivos muy poco evolucionados y sin utilidad práctica y destinados fundamentalmente al estudio y experimentación. Los zoomórficos. Los robots zoomórficos son considerados en sentido no restrictivo. Podrían incluir también a los androides y construyen una clase caracterizada principalmente por sus sistemas de locomoción que imitan a los diversos seres vivos. A pesar de la disparidad morfológica de sus posibles sistemas de locomoción, es conveniente agrupar los robots zoomórficos en dos categorías principales: caminadores y no caminadores. 5. Híbridos. Son robots que corresponden a aquellos de difícil clasificación, cuya estructura se sitúa en combinación con alguna de las anteriores ya expuestas, bien sea por conjunción o por yuxtaposición. Por ejemplo, un dispositivo segmentado, articulado y con ruedas es al mismo tiempo uno de los atributos de los robots móviles y de los robots zoomórficos. ¿Qué conclusiones tenemos? Bueno, a medida de los avances en cuanto a la tecnología, podemos ver cómo la inteligencia artificial busca elaborar máquinas que satisfagan las actividades que realizamos como seres humanos. Tenemos una clasificación de robots y cada uno su diferente programación. Es por eso que gracias a la inteligencia artificial y a la robótica se ha llegado a construir un asistente para un ser humano. La robótica está avanzando rápidamente y se espera que dentro de poco llegue a reemplazar al hombre en el aspecto industrial, dándole así una mejor calidad de vida. Bueno, este es el fin de la exposición, de esta presentación. Lo que es para la asignatura de inteligencia artificial. Bueno, muchas gracias.